El libro que les traje hoy es de Forkel, el primer biógrafo de Johann Sebastian Bach. Esta es la primera biografía que se hizo del gran maestro. Forkel conoció al hijo de Bach, con quien se entrevistó, y otros miembros de la familia para poder realizar esta obra. Forkel además es el fundador de la musicología con este estudio, que pretendía mantener viva la figura de Johann Sebastian Bach. Forkel pertenece entonces a la formación musical del siglo XVIII y por lo tanto era un gran estudioso de la filosofía de la música, que se estudiaba con mucha más profundidad y énfasis en esa época que en la actual. Cualquier músico tenía que estudiar filosofía de la música y tenía unos conocimientos muy profundos y mucho más amplios de acústica y de un montón de elementos que enriquecen el conocimiento de una obra en particular o de lo que generó un compositor. Esta biografía apareció entonces en 1802 y Forkel se la dedica a los amantes de la verdadera gloria de la música. Ya que el autor consideraba que en esa época la música o las novedades musicales estaban deteriorando y destruyendo la verdadera grandiosidad de esta manifestación artística, y además se habían olvidado de los grandes maestros, como era el caso de Bach. Era tan así el desprestigio en el que había caído la familia Bach que el hijo de Johann Sebastian tenía que vivir de lo que le dieran. Tenía que vivir de la caridad porque lo consideraban simplemente un hijo de un viejo que había muerto y que había hecho música en otro momento. Es así como en los años posteriores a la muerte de Johann Sebastian Bach, sus obras, sus manuscritos, empieza a perder valor su obra, porque recordemos que en esas épocas se conocía la obra de alguien porque esa persona la hacía conocida, tocaba en muchos lugares y de esa manera la gente podía acceder a escuchar eso, era la única forma. Una vez que muere Bach y se va perdiendo la fama que había logrado, sus partituras terminan vendiéndose como papel viejo, se terminan envolviendo pescado con obras de él, y así es que se perdieron muchos de sus trabajos. Incluso la mujer de Bach terminó muriendo a los 7 años después que su marido, en la pobreza, en la miseria total, no tenían ni para comer. Se olvidó dónde fue enterrado Bach, cuál era su tumba. Se anuló totalmente toda esa grandiosidad a la que había llegado la familia Bach durante tanto tiempo con su máximo compositor, músico, maestro total, Johann Sebastian. Se hicieron colectas incluso para que no murieran de hambre los hijos de Bach, y uno de los compositores más destacados que aportó dinero a esta recaudación de fondos fue Beethoven. Y quien revive finalmente la importancia de las composiciones de Johann Sebastian Bach fue Félix Mendelssohn, quien dirigió La Pasión según San Mateo en 1829, generando un nuevo foco de interés, generando que el público le diera importancia a ese maestro, y entonces se interesaran otros músicos también para seguir investigando, estudiando y buscando, conociendo la obra de Bach. Este libro sigue vigente porque además tiene frases, citas directas de los hijos de Bach que hablaron con Forkel, y entonces
es información de primerísima mano. Recordamos que Bach y Händel son las columnas del barroco. Y Bach es el representante por excelencia de la espiritualidad en esa época musical. Una de las cosas de las que se quejaba Forkel era que ya en su época era difícil encontrar a alguien que pudiera interpretar las obras de Bach con el nivel que requerían. Ese fue uno de los motivos por los que se dejó de hacer pública la obra de él. Era muy difícil de tocar. Sin embargo, él recuerda que varios estudiantes del mismo Johann Sebastian Bach, que no tenían el nivel que tenía el gran maestro, al tocar sus obras de todas maneras generaban asombro en el auditorio. Forkel fue amigo de los dos hijos mayores de Johann Sebastian Bach y es a partir de esa relación que él recauda información. Johann Sebastian venía de una familia que durante 6 generaciones se habían dedicado a la música, convirtiéndola en la profesión familiar. En las reuniones familiares tocaban, todos se mostraban sus composiciones y creaban piezas para entretenimiento en el momento, lo cual seguramente sería muy interesante de ver y poder disfrutar. Johann Sebastian Bach nace en 1685 en Eisenach. Su madre muere cuando él era muy pequeño y su padre tenía un hermano gemelo que era un músico admirado por Johann Sebastian Bach, aunque no logró la magnificencia que él consiguió ni la fama que Johann Sebastian tendría. Su padre y su tío, los gemelos, eran tan idénticos que tenían que usar siempre ropa diferente para que sus esposas no los confundieran. Y se adoraban con toda el alma. Cuando uno se enfermaba, el otro también. Y de hecho, cuando uno murió, el otro murió al poco tiempo. Johann Sebastian Bach queda huérfano a los 10 años y uno de sus hermanos mayores, que ya tenía su propia familia, tiene que hacerse cargo de él y es quien le enseña música. En esta obra se cuenta la famosa anécdota que resulta ser un invento de Bach para hacerse el pobrecito, de que su hermano no lo dejaba estudiar, no lo dejaba tocar unos libros de música que habían porque eran muy difíciles,
y los guardaba bajo llave en un armario. Bach logró abrir ese mueble, logró sacar ese libro, lo sacaba durante la noche para leerlo a la luz de una vela o de la luna. Y de esa manera fue que, según él, se fue dañando la vista hasta quedar ciego en su vejez. No mucho tiempo estuvo con su hermano, ya que también falleció, y Johann Sebastian se fue a trabajar a otra ciudad como cantante en un coro. Pero al poco tiempo tuvo que abandonar esta tarea, ya que le cambió la voz y su voz ya no era apta para el canto. Es así que termina convirtiéndose en el gran organista que conocemos hasta el día de hoy. Su deseo por perfeccionarse en este instrumento fue tan grande que llegó a hacer peregrinaciones a determinados lugares para aprender ciertas cosas. Él decía además que tenía que saber, un instrumentista tenía que saber cómo funcionaba hasta hasta la última molécula del instrumento que tocaba. Entonces él sabía todo lo que se podía saber sobre un órgano, sus materiales, cómo se ensamblaban, cómo tenían que funcionar para poder tocarlo. Así fue pasando de ciudad en ciudad como organista hasta que terminó como maestro en una escuela. Esto le generaba muchos infortunios, se quejaba mucho de los niños que tenía que cuidar, y enseñarles música, pero también le daba tiempo para componer, que era lo que él más quería. Fue un compositor admirado por reyes, por grandes personalidades de la época. Era considerado por todos un gran maestro. Cuando ya estaba anciano se le decían el viejo Bach, pero no en un sentido despectivo, sino todo lo contrario. En sus últimos años se operó 2 veces de la vista y terminó muriendo después de una de estas intervenciones que no tuvieron éxito. Este es un libro de Fondo de Cultura Económico sumamente recomendable, la mejor biografía que se haya escrito de Johann Sebastian Bach para todos aquellos que quieran conocerlo o que quieran conocer más sobre este gran compositor, genio de la música.